Buenas noches, una vez más, que Dios los bendiga mucho. Y estaba pensando hace días en una palabra que el Señor me está hablando, y que es una palabra que la hemos escuchado un montón de veces, la hemos leído, hemos escuchado prédicas, pero es tan preciosa. Hoy queremos ahondar un poquito más, a lo mejor en una forma diferente, y la quiero compartir con ustedes. Por favor, si pueden poner Isaías 55, 1. Cuando el Señor nos da una palabra, tenemos que guardarla en nuestro corazón, guardarla en forma permanente, porque Él no solo nos habla con esa palabra en el momento, Él es eterno y la sabiduría de los siglos está en Él, y esa palabra es viva y eficaz, y sigue hablándonos, aunque sea la misma palabra, en montones de circunstancias, en montones de tiempo. Entonces, cuando Él nos dé una palabra rema, una palabra que sale de Él, guardémosla, nunca nos olvidemos de ella, porque Él nos va a seguir poniendo en nosotros vida, sabiduría y conocimiento nuevo. Vamos a leerla. Dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Acá vamos a parar un poquito. Yo lo leí y decía, pareciera que hubiera una contradicción, ¿no? Porque dice que a todos los que no tienen dinero, vayan y compren. ¿Y con qué compramos entonces? Pero ahora vamos a seguir leyendo y después les voy a decir. Dice, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Hay algo que en el reino de Dios es totalmente opuesto a este mundo, y son los principios. El Señor nos está diciendo que vayamos a Él, porque Él es el dador de todo, que lo oigamos su palabra, la recibamos y compremos sin dinero. Ahora, si nosotros tenemos que comprar, ¿cuál es el dinero del reino? El Señor me decía, la fe es el dinero que nunca va a devaluarse, que siempre permanecerá y que es eterno. Nosotros podemos obtener todas estas maravillosas cosas, que acá dice dos nada más, vino y leche, que es el gozo y el alimento, pero lo compramos por medio de la fe. Jamás vamos a poder asirnos de ellos si no le creemos, si no tenemos fe. O sea, en el reino de Dios la moneda de cambio es la fe. Por eso Él habla de esa forma del dinero que nosotros ganamos en este mundo. Y sigue diciendo lo siguiente, ¿podés poner el 2, por favor? Acá. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Dice, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias de David. ¿No les parece maravilloso que, como cantábamos hace un rato, el Rey de todo, el Creador de todo, el Dios excelso, nos invite a ir a Él, a oírlo? Que inclinemos nuestro oído a su voz. ¿No es algo que realmente nos tendría que llenar de gozo, de vida? ¿Por qué? Porque en Él está realmente la vida y en Él está la verdad. Y si nosotros no vamos a Él, vamos a andar en tinieblas, como decía el pastor hace un ratito. Vamos a andar en oscuridad. Él es el que nos alumbra. Él es el que nos revela las cosas escondidas. Él es el que nos da el alimento verdadero, el gozo verdadero. Y todo eso lo compramos en Él, pero lo compramos con nuestra fe, creyéndole. No hay otra forma de obtener esas cosas, si no es a través de la fe, creyéndole a Él.
Vamos ahora a ir al versículo, acá al 3, por favor. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd, ya lo leí, perdón, y vivirá el 4, vamos. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. El Señor nos dio a alguien a quien tenemos que escuchar, y vino a la tierra, y Él nos habló, y Él es la palabra, y esa es la palabra ante la cual nos tenemos que inclinar todo nuestro ser, y nuestro oído también, y dejar que esa palabra entre en nosotros, que esa palabra sea la que forje nuestro espíritu, nuestro carácter, nuestro corazón, nuestras obras, porque todo es Él en nosotros. Por eso Él nos hizo templos. Él dijo que no habitaría en templos hechos de manos humanas, y no habita en esos templos, porque Él nos creó a nosotros. El Salmo 100 dice que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, sino que Él, Jehová, es el que nos hizo. Y nosotros somos sus templos. Y en esos templos a Él le gusta habitar. Y esos templos es necesario que se inclinen a escuchar a Jehová, que busquen siempre su palabra, que busquen siempre su consejo, que busquen siempre su vida, porque la vida que nos da, todo lo que no proviene de Él es vana, es hojarasca, se deshace, pero lo que proviene de Él es eterno, es pujante, nos fortalece, nos llena de sabiduría, nos llena de luz, nos llena de entendimiento. Ahora, eso solamente en una íntima comunión permanente, Él puede ir poniendo en sus templos, que somos nosotros, todas esas virtudes que provienen de su vida divina. Esa vida santa, esa vida divina propia de Él la comparte con nosotros. Por eso es tan importante que vayamos a Él, que lo oigamos, que lo miremos a Él, que nos inclinemos ante Él con todo nuestro ser, para que nuestro ser sea renovado en Él, en la verdad absoluta, en la libertad, en el amor verdadero. Él quiere bendecirnos y Él quiere darnos de Él mismo, ponerlo en nosotros. Entonces tendría que ser realmente, como dice Él, un gozo absoluto recibirlo a Él, ¿no es cierto? Y bueno, muchas veces no estamos tan predispuestos a recibirlo. Hay momentos que nos dejamos llevar por las cosas mundanas, hay momentos que nos distraemos con vanidades. Por eso Él después dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no realmente los alimenta? ¿Por qué no gastás en eso? Gasten, a ver si lo pusieron. Espera. Al 2. Gracias. Lo tengo en el celular y me olvidé de abrirlo. A ver, acá está. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Es verdad, es verdad. Él dice, miren, ¿ustedes trabajan? Bueno, dedíquense a suplir las necesidades básicas, la ropa, pero las necesidades eternas vengan a mí. Y ese esfuerzo que ustedes hacen por conseguir todo lo natural, toda la cosa material, en mi caso no hace falta. Es la fuerza de la fe lo que los acerca a mí y las que hacen que ustedes obtengan esas cosas divinas que pertenecen a mi vida, a mi naturaleza, dice el Señor. Entonces, los esfuerzos no le importan a Dios que los gastemos en Él, porque como no podemos comprar nada con el fruto de esos esfuerzos, entonces Él no los quiere. Por eso dice, los que no tienen dinero, no importa, vengan y compren y coman del bien. Ese bien es Él que se ofrece como ofreció su cuerpo en el
en la cruz del Calvario, es ese pan de vida, es esa sangre bendita que nos libera y nos limpia de todo pecado. Es Él mismo. Él nos ofrece permanentemente toda su deidad para que esa deidad entre en nuestro espíritu y pueda cambiar y santificar nuestras vidas. Él después dice, ¿por qué? Esperen que lo voy a buscar porque algunos versículos me los confundo. Ahí no tengo la cancha del pastor Felipe, pero acá está. Vamos a ir ahora, al versículo 8. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. El 9 ahora. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Se dan cuenta por qué Él desea que vayamos a Él? Él es tan misericordioso que no solo nos invita, sino que nos explica por qué. Él se revela como Dios supremo, absoluto, poderoso, y dice, vengan a mí, porque todo lo que hay en mí, ustedes no lo tienen, pero en mí lo obtienen, porque yo se los voy a dar. Y es maravilloso, porque es verdad, sus pensamientos son tan distintos a los nuestros. Nosotros muchas veces pedimos o deseamos que Él haga cosas y nos creamos fantasías realmente. Nos creamos situaciones que por ahí no tienen nada que ver con las de Él y por ahí nunca llegan y nos entristecemos. Pero si nosotros vamos a Él y lo oímos, vamos a entrar en esa verdadera voluntad de Dios. Y sí se van a cumplir, porque eso es lo que quiere. Él quiere poder darnos a nosotros sus pensamientos y sus caminos, no los nuestros. Pero el versículo fundamental de hoy es el versículo 11, que dice lo siguiente: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Se dan cuenta todo lo que Él dijo antes para que nosotros podamos entender esta palabra y la creamos? Él dijo que fuéramos a Él y lo oyéramos. ¿Por qué? Porque su sabiduría, sus pensamientos y sus caminos son infinitamente más altos y superiores a los nuestros. Lo necesitamos y Él lo sabe y Él nos llama, nos invita a ser saciados por Él. Y después dice, para que lo tengamos en cuenta, dice, así será mi palabra. Es decir, cuando Él habla, cuando de Él sale palabra, de Él, cuando es palabra viva, rema, pasa esto. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. O sea, nunca se va a perder esa palabra, por eso la tenemos que atesorar, guardar en nuestro corazón promesas que Él nos dio, palabra viva que Él nos dio en algún momento. Él vive hablándonos. El que no lo oye es porque no lo quiere oír, pero Él habla permanentemente, habla a través de su creación, habla a través de nuestros hermanos, habla a través de nuestros pastores, habla a través de su palabra, habla muchas veces a través de incrédulos que no lo conocen. Miren, a mí hace unos años me pasó algo. Yo iba a buscar el auto a mi cochera, 2 cuadras tenía que caminar. Iba caminando y de golpe vino una mujer que no la conozco, no es vecina, no la volví a ver nunca más, y me dice Isaías 40. Y me dijo 2 veces Isaías 40. Yo, esta mujer, pero no me importó el resto, no quise averiguar más, me quedé con Isaías 40. Y cuando llegué a mi casa lo leí, y fue una palabra
dada por Dios. Esa palabra venía del corazón de Dios, porque en ese momento me fortaleció, en ese momento me consoló, en ese momento me hizo ver todo lo que Él es. Entonces hay veces, como habló la mula, esta mujer pobre, que no era ninguna mula, era una señora, o no sé, a lo mejor fue un enviado de Dios, me dio ese mensaje ese día, y me lo acuerdo hasta el día de hoy. La palabra de Él no vuelve vacía, de ninguna manera. La palabra de Él está llena de poder, de vida, de diversidad. Una misma palabra le puede hablar a millares de personas en forma diferente y a millares de personas en días diferentes, con problemas diferentes, la misma palabra. Es increíble la vida que tiene la palabra de Dios. ¿No es maravilloso tener guardada? Es Él mismo hablándonos a nosotros todo el tiempo. Dice, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Es perfecto. Lo que Él quiere, no lo que yo quiero. Mis planes, mis fantasías, mi ilusión, no. Lo que Él quiere, que es lo que vale. Lo que Él quiere, que es lo consistente, lo eterno, lo maravilloso. Lo que hace que la vida de uno tenga valor realmente. Porque por más que hagamos un montón de esfuerzos y mejoremos, que está buenísimo eso, porque todos tenemos que tratar de superarnos. Yo les preguntaría si, llegado el último de los casos, todo ese esfuerzo puede cambiar mi existencia. En algunas cosas sí, pero en lo eterno no. En lo eterno solo Él la cambia. Y solo Él tiene esas palabras de sabiduría, de verdad, que nos penetran y hacen que haya explosiones internas, explosiones que nos liberan, explosiones que nos hacen crecer, explosiones que nos hacen pasar a una dimensión absolutamente diferente. Es como muchas veces dice el pastor Felipe, me explotó la cabeza. Y yo, me explotó la cabeza, sí, nos explota el corazón, la cabeza, todo, porque Él es el poder y Él es la perfección. Entonces dice, hará lo que yo quiera. Gracias, Señor. Es una bendición que Él haga lo que Él quiere en nosotros. Dice, y será prosperada en aquello para lo que la envíe. ¿Se dan cuenta? Él, lo que Él quiere lo va a hacer. Y la palabra que dio, por más que yo cambie el sentido o que me haga ilusiones, que es otra cosa, no, Él la va a prosperar. La va a prosperar en lo que Él quiere y para lo que la envió. Y yo en este momento quiero contarles algo para dar testimonio de esto que estoy hablando. En el año 2005, yo desde el 2004 empecé a tener unas situaciones extremas de salud. En un año, 2 años entraba en terapia intensiva, no sabían cómo se producía. Bueno, así fue el 2004 y el 2005. Llegó un momento que tenía tantas repeticiones de ese problema, que era el páncreas, que el médico nos dijo que no podía seguir mucho más así porque me iba a morir, que no saben cómo había superado 4 pancreatitis en menos de 2 años. Entonces surge la posibilidad de una operación. Y esa operación, en septiembre, que fue la última vez, me dan fecha para fines de noviembre. Me decían que yo tenía en lo posible no enfermarme y cuidarme para que no se volviera a producir en mí esa situación. Entonces, ese tiempo que yo tuve, es decir, todo el tiempo tuve, eso, desde el 2004, tuve una comunión tan distinta con el Señor, tan profunda, que ojalá la siguiera teniendo ahora, la tengo a veces, pero no con esa continuidad. Es como que Él me tomó y me dijo, vas a pasar por algo difícil, pero yo voy a estar al lado tuyo.
Pero esos últimos meses, de septiembre a noviembre, al 30 de noviembre, que fue el día que me operaron, era algo muy fluido, y me habló muchísimo. Primero me dio una palabra que él me dio la certeza, porque así habla él en las situaciones, cuando nosotros le creemos y en las situaciones extremas. Me dijo que no me iba a morir, que no iba a caer en manos de aquellos a quienes tanto temía. Era Jeremías, creo que es 39, 17 y 18. ¿Podés ponerla, por favor? Así la leo, son 2. Bueno, él me dijo que no, cuando venga lo leemos, cuando estén lo leemos. Él me dijo que no iba a morir, que no iba a caer en manos de aquellos a quien yo tanto temía. Y yo la verdad que les tenía terror, porque a pesar de ser buenos médicos, eran médicos muy jóvenes, eran médicos de la edad en ese momento de mi hijo y de mi yerno. Yo decía, ay Dios mío, tan jóvenes, ¿en manos de quién voy a caer? Una cosa tan seria. En el 17 primero, por favor. No, espera, me parece que es este. Dice, porque ciertamente te libraré y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín. Sí, el 17 también, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Pero primero me dice el 17, que dice, pero en aquel día yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregada en manos de aquellos a quienes tú temes, porque ciertamente te libraré y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice el Señor. ¿Se dan cuenta? La fe hizo que consiguiera que la vida mía siguiera porque Él me la daba. ¿Se dan cuenta de lo que yo les decía recién? Él nos dice, tengan confianza en mí y obtendrás todo lo mío. Yo obtuve en ese momento el poder de la vida, porque a mí me decían que me iba a morir, me lo dijeron a mí misma. Y ¿saben qué? Fue tanta la comunión que tuve con Él que jamás, ¿querés decir algo? Que jamás tuve miedo. No, quería contar el testimonio ayudarte un poco con el testimonio porque hay cosas que no estás contando que yo sé perfecto porque yo estaba en Londres, me acuerdo, fui por un viaje de trabajo y Dios me habló y te llamé por teléfono a vos porque estábamos todos esperando un milagro y que fuera sana de repente y me acuerdo que Dios me habló un día y me dijo, la van a tener que operar y yo la voy a sanar por medio de la operación. Entonces yo la llamé a Marta y le dije, Dios me habló hoy y me dijo que vos vas a ser salva, pero no por un milagro sobrenatural, sino que a través de un médico. Y el problema que había era que los médicos no te querían operar. Ningún médico quería meterse a operarte. ¿Por qué? Porque la operación iba a ser muy, muy difícil y muy tortuosa, porque el problema que tenías vos era que ella lo que tenía era un problema en la conexión entre el duodeno con el estómago, básicamente. Entonces ahí lo que pasaba era que cuando entraba comida, la comida tenía como un agujero, entonces esparcía y producía infecciones. Entonces la infección venía de comer directamente, o sea, no era que tenía como un problema de conexión, una malformación. Entonces el médico que la atendía a ella no la quería operar y yo le dije, vas a tener que conseguir un médico que te opere. Y finalmente apareció un médico que la quería operar y el médico era un médico que literalmente tenía mi edad, que era, en ese momento yo tenía 33 años, algo así, ¿no? O 35, no sé, algo así. Y era un tipo muy joven. Y me acuerdo que nosotros viajamos para la operación de ella.
Nosotros vivíamos en Estados Unidos en ese momento, no vivíamos acá. Entonces viajamos con María y mi mamá vino también. Y mi mamá vino con mi tía. Y mi mamá, ¿saben a qué vino? Vino a ayudarnos a nosotros con el entierro. O sea, ya la daba por muerta. Entonces vino y me dijo, Felipe, vengo a ayudarlos porque si pasa algo para que tengan ustedes ayuda nuestra para enterrarla. Y yo le dije, no, pero no va a ser así. No va a haber un entierro, va a haber... Y bueno, y ella entró en el quirófano ese día y entró como a las, supónganse que eran las 7:30 de la mañana. 7:30 de la mañana. Eran las 4 de la tarde y no había salido. A las 4 de la tarde seguía la operación. Y mamá estaba con mi tía y nos miraban y nos decían, todo mal. O sea, no puede una operación durar 10 horas. Es imposible. O sea, no hay ninguna operación que dure 10 horas. Y a las 5 de la tarde la traen, ¿no? O sea, sale el médico, la llevan a terapia intensiva, qué sé yo. Y viene el médico, y yo me encuentro con el médico en el ascensor. Y el médico, ¿saben lo que me dice? Me encuentro con el médico. Me dice, ¿sabes qué? La abrí, me dice, y la iba a cerrar. La iba a cerrar, me dice, porque lo que vi era que me tenía que poner a separar órgano por órgano porque tenía todos los órganos pegados e infectados. Me dice, pero hubo algo que me hizo no cerrarla, sino empezar a cortar órgano por órgano. Y estuve 10 horas separando órganos. 10 horas separando órganos. La operación que tuvo ella duró 10 horas. Y las 10 horas, lo más milagroso de todo, era que estábamos María y yo. O sea, María, ustedes saben que María me quiere a mí. A la mamá no saben. O sea, la mamá la quiere mucho más que a mí. Así que, pero María estaba con una paz. Yo la miraba a María y yo estaba con una paz. Y cada hora que pasaba, decía, las cosas van bien. Porque si las cosas fueran mal, ya nos hubieran venido a avisar que se murió. Pero las cosas van bien. Pero la operación que tuvo que hacer este hombre fue una operación en donde separó órganos por 10 horas. Y yo pregunto, ¿qué cirujano hace eso? ¿Guiado por quién? ¿Quién es ese tipo que se puso 10 horas a separar todos los órganos pegados e infectados? ¿No? Porque imagínense que hay que tener el tupé, un tipo joven, de decir, cualquier tipo hubiera cerrado y dicho, miren, abrimos, lo que vimos, no se puede hacer nada, y nos hubiéramos ido todos a casa, ella operada, y qué sé yo, y se hubiera muerto el mes siguiente. Pero Dios había hablado, y cuando Dios habla, nada que pueda hacer el hombre se puede oponer a esa palabra. Incluso puede venir un cirujano joven y estar 10 horas separando órganos. Quería contar eso. Muchas gracias. Es verdad, es verdad. A Él es el amado de nuestra vida, realmente. Y pasó eso, ¿saben por qué? Porque Él me había dicho antes, no caerás en manos de aquellos a quienes tú tanto temes. Porque ciertamente te libraré. Y ustedes saben, María se internó conmigo. No tuve que tomar, no me dieron calmantes, no me dieron suero. Yo llegué a la sala de operaciones totalmente como estoy ahora. Así que Él me tomó. Nunca me enteré de la anestesia. Se ve que me tomó y, no sé, se encargó Él de todo. Una maravilla. Pero ese es el poder. Yo quiero ir a Él otra vez. No, porque Él nos dice, primero me había dado esa palabra Él, esta. Entonces yo ya estaba tan fortalecida que dije, Señor, sabía que me iba a salvar, sabía que no iba a pasar por la muerte. Y después me da otra palabra, que es la que quiero también hoy compartir, que es impresionante, es Éxodo 23, 25 y 26. Si la podés poner, por favor, porque yo voy a ver acá, ¿verdad? Dice Éxodo 25.
Mas ella me había dicho que yo iba a vivir. Y yo lo creí, pero como pocas veces creí algo, con una certeza increíble, me dio una paz tremenda. Y después, antes de la operación, siempre me da esta palabra que dice: mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Yo le decía: gracias, Señor, porque aparte de salvarme te vas a ocupar de mí, te vas a ocupar de mi sustento, de todo lo que yo necesito. Y sigue, y quiero que acá, después de leerlo, vamos a volver a esto. Dice: yo bendeciré tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Esto es tremendo, porque ¿saben qué? Esta palabra me la dio a fines de octubre, a fines de octubre del 2005. Yo la tomé los 2 versículos, el de abajo también, porque es así, cuando Él te habla no tenés conciencia a veces de todo, pero Él te hace leer hasta que te dice basta. Y eran estos 2. Y esta palabra, la segunda parte del versículo 25, yo dije: gracias, Señor, gracias, siempre pensando en la operación. Y hace unos pocos años la vuelvo a leer, porque siempre vuelvo a leer las palabras que Él me da, porque siempre hay algo nuevo. Y de golpe, cuando llego acá, les puedo asegurar que era la presencia de Dios enfrente mío. Cuando Él dice: y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Era Jehová Rafa hablándome. Y les aseguro que esa revelación que tuve del Dios sanador, de el que sana profundamente, fue impresionante hasta el día de hoy. Pero cuánto tiempo después que Él me había dado esa palabra vino esta revelación nueva a mí. Le dije: gracias, Señor, porque me permitiste conocerte, conocer tu poder sanador. Y aparte hubo otra cosa que me hizo detener, porque Él dice: y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Él no dijo que yo no me iba a enfermar, Él dijo que Él la quitaría. Como me dijo acá, que le habló al pastor y le dijo: se tiene que operar por un médico. Acá también yo voy a ser su médico, yo se la voy a quitar. Y hasta el día de hoy, no es que no haya tenido enfermedades, he tenido COVID, de todo, pero Él me la saca. Él es mi sanador. Esta revelación de Jehová Rafa es tremenda. Yo hoy le pido al Señor, ahora vamos a seguir, pero yo hoy le pido al Señor que esta revelación sea plena en los corazones de ustedes, sea real como fue conmigo. Cuando yo me di, porque antes, por eso me tocó tanto, porque antes el versículo decía: mas a Jehová tu Dios, era como que otro me hablaba, serviré y Él bendecirá, pero de golpe era yo, Él estaba enfrente mío. Yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. A todos los que están enfermos no tengan temor, búsquenlo a Él, porque Él es el que se enfrenta a la enfermedad de ustedes y la quita. Pero no solo me habló ahí, esto fue el primer versículo. El segundo, el Señor me dio palabra hasta el último día de mi vida, y ahora lo voy a compartir con ustedes. El segundo versículo dice algo tremendo. Dice: no habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. A mí en ese momento se me había pasado que María había hecho y seguía haciendo tratamientos de fertilidad porque ella no podía tener hijos. Les estoy hablando del año 2004 y 2005. Y esto también me lo hizo ver muchos años después. Yo no me había dado cuenta de esta palabra. Y Él me da esta palabra. Él salió de su boca esa palabra. Yo la tomé toda, pero no la tomé consciente. Por eso el versículo anterior es tremendo, el de Isaías 55. Yo no la tomé. Oró un montón de gente. Yo sé que hubo gente que clamó, oró, ayunó, todo hizo. Pero era a mí y yo no lo tuve en cuenta. Ya me había dado una palabra. Me dijo: en tu tierra no habrá mujer que aborte ni estéril. María
esto fue en el 2005. El 8 de octubre del 2008 nace Juan, mi primer nieto. El 30 de octubre del 2010 nace Tomás, mi segundo nieto. Y el 20 de abril de 2012 nace Joaquín, mi tercer nieto. Ahora, fíjense el enemigo, qué tremendo que es, ¿no? Porque en los dos primeros embarazos de María, en los dos ella en un momento tuvo que hacer reposo, porque tuvo las pequeñas pérdidas y le pidieron hacer reposo. Pero Dios había hablado, no habrá mujer que aborte ni estéril. La esterilidad de ella era terrible, porque ella no producía óvulos, no podía fecundar. Y cada vez que pasaba el tiempo le dijo al médico que iba a ser peor, que no había ninguna alternativa, ningún trato, nada. Ella no podía tener hijos. Pero Dios había dicho esto. Dios había hablado y había dicho que no iba a abortar ni iba a ser estéril. Se dan cuenta, cada embarazo ella lo perdía. Pero Dios llegó, cuando Él dio esta palabra, Él la puso en actividad. Y Él hizo lo que Él quiso. Como dice en Isaías 55:11, hago lo que yo quiero. Y esa palabra siguió y fructificó en la vida de mis 3 nietos, a los cuales los amo y le doy gracias a Dios por ellos. Quiero contar que un día estábamos acá y vinimos a hacer un evento, estábamos fundando la iglesia y vinieron a ayudarnos 2 personas. Nosotros ya teníamos a Juan y vinieron Nanette, Mudiam y Sai. Y Nanette me mira en el aeropuerto, estábamos en el aeropuerto, ella llega y me dice, María está embarazada. Yo le digo, no está embarazada. Me dice, no, sí está embarazada. Yo le digo, no, pero no está embarazada. Mirá que yo te digo porque soy el marido, no está embarazada. Me dice, no, llamala y decirle que está embarazada. ¿Qué? Entonces la llamo y le digo, Nanette dice que estás embarazada. Y María me dice, ¿en serio? Ya me voy a comprar un Evatest, me dice. Y al rato me llama gritando y me dice, estoy embarazada. Imagínense, ¿no? Uno cree en las cosas de Dios, ¿no? O sea, experimentó las cosas de Dios, se las contaron, no, las experimentamos, ¿no? Estaba embarazada. Entonces vinimos al evento, acá, estábamos en este mismo lugar y de repente María me dice, Felipe, no sabes las pérdidas que estoy teniendo. ¿Sabes las pérdidas que estoy teniendo? Me dice, estoy teniendo es como si me salieran litros de sangre de adentro. Le digo, bueno, pero fuiste al baño. Me dice, no me lo puedo parar. Y pasa Nanette por atrás, nuestro, sin saber nada, no le habíamos dicho nada, y nos dice, este bebé no se pierde. Yo pensé que estaba perdiendo el hijo en este momento, pensé que lo estaba perdiendo, o sea que estaba teniendo pérdidas. Y al otro día fue al médico María, y el médico la miró por la pérdida que había tenido y le dijo, vos tenés un saco, pero no tenés un bebé adentro. No vas a tener un bebé, no estás embarazada. Ni siquiera estás técnicamente embarazada porque literalmente no tenés un retraso. Tenés un saco, no sé si hubo un bebé ahí o no, pero vos no vas a tener un bebé. Pero Dios había dado la palabra y ese bebé nació y es Tomasito. Ustedes lo conocen, es el bebé número 2 que tenemos. Así que yo lo que quiero decirte, escuchando a mi suegra, nada más ahora que estoy pensando todo lo que ella está diciendo, es, no sé qué veredicto tenés vos de médicos, no sé qué veredicto tenés de gente que te ha hablado en contra y que ha dicho que vos no vas a conseguir lo que Dios dijo que vas a conseguir. Te digo, eso es falso. Dios va a hacer todo lo que Él quiere hacer en tu vida. Y no importa lo que el hombre diga, no importa lo que los médicos digan, no importa lo que los abogados digan, no importa lo que nadie diga. Dios va a hacer lo que Él dijo que hará, como dice la palabra. Amén. Amén. Es más,
les voy a decir algo más. Él va a hacer lo que Él dice, aunque uno no haya captado esa palabra. Porque fíjense, lo hizo y yo no me había dado cuenta. Es decir, no es que yo lo tomé así como la otra por fe, pero ella la había enviado y esa palabra salió. Y esa palabra se cumplió. Y cuando nació Joaquín, también en las primeras ecografías no lo encontraban a Joaquín. Que María me dice, mamá, me dicen que no hay nada. Y salió Joaquín, precioso también. Así que miren, el Señor es maravilloso. Solo tenemos que cumplir el acto de humildad de ir a Él. Pero caramba, ¿cómo nos cuesta tanto a veces? Y escucharlo, escuchar esa voz de Él, que es poderosa. Miren, yo conozco hermanas que pasaron momentos dificilísimos de salud y algunas lo están pasando. Pero las oigo hablar y digo, están llenas de Dios, están llenas de la vida de Él. No sé cuándo Él las va a llevar o no, las va a bendecir, pero están llenas de la vida de Él, están llenas. Y ahora les voy a leer la última parte de este versículo, que dice, bueno, no habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Hoy, y ahí otra vez el Señor se plantó delante mío y conocí a Jehová Shaddai, a Elohim, Adonai, al dueño de la creación, al que todo lo creó. Nosotros somos de Él, nuestro tiempo está en sus manos. Él me dijo, yo completaré el número de tus días. Yo sé que en algún momento voy a tener que partir, pero no me importa porque Él me aseguró que va a ser el momento que Él preparó mi partida. Mi tiempo depende de Él, pero realmente lo pude entender de una manera tan profunda y tan distinta que me alivia muchas veces el temor a la muerte. A veces me hace gracia porque entre mi hijo y mi hija me llaman todas las mañanas, están preocupados, deben tener miedo, por ahí mamá no se despierta. Y yo, pobres, veo que tienen una ansiedad, les dije, no se preocupen, cuando llegue el momento, lo que pasa es que por ahí para el otro es difícil, pero Él que me dio ese privilegio de hablarme y decirme que Él completará el número de mis días. ¿Saben qué maravilloso que es eso? ¿Cómo se va viviendo el día? Por supuesto que hay veces que nos toca imprevistos y a veces nos asusta, pero inmediatamente está la voz de Él, volviéndonos a la paz, volviéndonos a la seguridad de que le pertenecemos a Él, volviendo a saber que somos de Él. Y ahora yo quiero ir otra vez a Isaías 55:11 para ya cerrar. Quiero volvérselo a leer después de haber escuchado este testimonio. Quiero leer otra vez este versículo. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, jamás, nunca va a volver, porque Él todo lo que hace, lo hace con un propósito, y ese propósito es la creación, la vida. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Aleluya, porque a pesar de mi ignorancia en ese momento, a pesar de no haber tenido en cuenta esas partes de los versículos, Él hizo lo que Él quería. Él trajo al mundo a 3 niños perfectamente de un vientre estéril, que para la medicina era imposible, no tenía arreglo, pero para Él nada es posible. ¿Y saben por qué Él pudo actuar así también en María? Por la fe de María. Porque María me decía, mamá, si yo veo que Dios le dio hijos a Sara, a Raquel, a Ana, ¿por qué no me los va a dar a mí? Esa fe simple es la fe que le agrada a Dios. No le interesan los rebusques teológicos complicados, le gusta la simpleza, la sencillez, pero eso es sí, sincera, de corazón. Esa fe hizo que Dios pudiera hacer la obra también en María, porque ella era receptora. Como pudo salvar mi vida antes, pudo dar vida en el cuerpo de María.
y la moneda de cambio era la fe. ¿Se dan cuenta? No es ni los dólares, ni la plata, ni las propiedades. No, es la fe. Con Él se trata así, porque su reino es un reino de justicia. ¿Y qué pasaría con el que no tiene nada? ¿No tendría derecho a entrar a ese reino y disfrutar de Él? No, por eso Él recibe y se honra con nuestra fe. ¿Se dan cuenta? El que nos creó, le agrada que le creamos. Qué ironía, ¿no? Pero es así. Dice, hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. ¿Se dan cuenta? Fue próspera. Él había hablado y los embarazos de María prosperaron y no hubo abortos, aunque el enemigo quiso hacer eso en ella las 3 veces. No hubo porque Él habló. Entonces, cuando Dios nos da una palabra, miren, a lo mejor es esta la palabra para ustedes. Guárdenla en su corazón, vayan a Él, oren, búsquenlo y Él les hablará. A mí me va a seguir hablando hasta el último día de mi vida, porque Él me lo prometió y yo lo creo. Un día se lo comento a una amiga y me dice, bueno, pero no te dijo cuánto vas a vivir. No me interesa. Yo ya sé que mi vida está en sus manos, mi tiempo está en sus manos. No importa que sea 10, 20, 30, no lo sé, ni tampoco me interesaría saberlo, pero sé que estoy en Él. Si hay algo que no puedo dudar, es que le pertenezco. ¿Y saben qué? Cada uno de ustedes está esculpido en la palma de su mano. Así como Él tiene mis tiempos, tiene los de ustedes. No tengan temor ni del COVID, ni de esto, sean confiados en Él. Y cuando hay temor en su corazón, porque si viene el temor a veces, vayan desesperadamente a Él, a escucharlo, a estar con Él, a entrar en esa comunión tan maravillosa. Hay una canción que es preciosa que dice, cuando tu espíritu toca el mío, hay momentos que no tendrían que acabar. Y esos son cuando el Espíritu de Dios toca nuestro espíritu. Busquemos esos momentos con Él y nuestra vida será de victoria absoluta. Será triunfante porque es Él en nosotros. Que Dios los bendiga mucho.